Sin dudas, hace muchos años atrás comenzamos a darnos cuenta que teníamos un montón de preguntas, teníamos un montón de cosas para buscar, y Google indudablemente fue quien llevó esa expresión casi a lo máximo. Tanto es así que hoy buscar algo, uno le dice googlear algo es buscar algo, y en parte de eso se ha armado todo esto que conocemos como Google y lo que es la búsqueda y nuestro gran motor de búsqueda. Hay otros tantos, pero la verdad que casi los que empezaron a existir hace un montón de años atrás dejaron de existir, o por lo menos dejaron de estar listados y se volvieron como predominantes. Así que si todo el mundo busca, o por lo menos todo el mundo occidental busca en un lado, realmente da una tendencia muy clara de cómo está la sociedad o la humanidad, qué se está preguntando, cuáles son sus dudas, qué está buscando, cuáles son sus alegrías, sus miedos, todo, absolutamente todo. Y Google lo sabe desde hace un tiempo atrás, nos da todos los años esta forma de alguna forma de decir cómo fue el año en búsqueda. Y esta vez lo ha hecho, cada vez lo hace con una estructura más no sé, con interfaces más agradables y más sencillas. Y esta comienza con un hermoso video que no le vamos a traducir, lo pueden ir viendo, y con el subtítulo, por supuesto, que es el siguiente. El rasgo más humano es querer saber por qué. Y en un año que nos puso a prueba como nunca antes, también buscamos por qué como nunca antes. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. Y aunque no encontramos todas las respuestas, seguimos preguntando. Algunas preguntas nos alegraron. Otras nos emocionaron. Life in the bubble. Yes. 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 I don't know what an improper fraction is. Teacher should make $1 billion. We found toilet tissue, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Algunas preguntas nos hicieron llorar. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Otras nos hicieron preocuparnos por esta roca giratoria en la que vivimos. ¿Por qué se perdieron tantas vidas? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. ¿Y por qué todavía seguimos haciendo las mismas preguntas? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. ¿Por qué? ¿Por qué aún nos quedan fuerzas para seguir? Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. ¿Por qué no estamos derrotados? We have made too much progress, and we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut, full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. Seguimos adelante por los que nos mostraron el camino. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Porque, aunque este año nos trajo lo peor, encontramos la forma de ganar. An incredible feat for Maya Gabriela. Naomi Osaka, U.S. Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. Hasta no encontrar cada respuesta. Seguiremos buscando. El año en búsqueda es el tema de hoy. Desde las 5 de la mañana, hora argentina, se puede saber qué fue lo más buscado. Estamos comunicados con Florencia Sabatini, que es gerenta de comunicación Google Argentina y Conosur. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo andás, Flor? Florencia. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Qué lindo ver ese video. Lo vi 10 veces y desde tempranito estoy. Y cada vez que lo veo, la verdad que es increíble todo lo que pasó en 2020, ¿no?
Sí, y también un poco lo que decíamos previamente, ¿no? Que ya buscar casi sociológicamente ya nos está definiendo de alguna forma, ¿no? Y me imagino que ustedes habrán encontrado eso, que a la gente le gusta también saber, güey, qué fue lo que más buscamos como sociedad, qué fue lo que más se buscó en el mundo, comparar con qué fue lo que más se buscó en la Argentina. Y ahí va mi pregunta, porque me imagino que habrá cientos de miles de billones de preguntas distintas. ¿Cómo hacen este ranking? ¿A qué le dan prioridad para publicarlo? Bueno, el año en búsquedas lo que es una radiografía de una sociedad en función a los intereses de búsqueda. Como siempre explicamos metodológicamente, no hay que buscar lo que más se busca, porque muchas veces aparecen los mismos términos, sino que para poder capturar el espíritu de un año tenés que ver aquellos términos que se mantenían constantes y empiezan a dispararse. Encontramos similitudes en el ranking global con el de Argentina, y hay como 3 grandes tendencias. Primero, la relacionada con el coronavirus. Claro. Segundo, todo lo que tiene que ver de un pasaje de vida normal a una vida virtual. Y tercero, nuevas actividades e intereses que la gente empezó a tener producto del confinamiento. Así que si querés pasamos a la lista de Argentina. Vamos a la lista de Argentina. Vamos a la lista de Argentina. Es parecida a la global, pero bueno, con algunas diferencias. Ahí la estamos viendo. El término 1 es coronavirus. Segundo, Google Classroom, que es la herramienta que nos permitió conectarnos y poder tener una suerte de continuidad para padres, docentes y alumnos después de que los chicos no pudieron tener clases presenciales. Después, fíjate qué interesante el término 3, trámites a distancia, porque esta es otra característica del ranking. Es una plataforma que estableció el gobierno para que la gente obviamente pueda gestionar los trámites que requerían antes presencialidad, ahora para que lo puedan hacer a través de una plataforma. 4, elecciones de Estados Unidos. En Argentina, porque estas son búsquedas argentinas. Exacto, estas son búsquedas argentinas para que vean que ese famoso recuento, si gana Biden o no gana Biden, si Trump se le voló la peluca o no, tuvo un impacto bastante interesante en Argentina, porque fue el 4.º término que mayor interés despertó en 2020 en Argentina. Después, 5.º, permiso para circular. 6.º, Zoom, otra herramienta que también nos permitió no solo para la continuidad escolar de los chicos, sino en muchos casos para poder conectarnos con nuestros amigos o para poder asistir a clases de Zumba o alguna actividad física. Pero qué loco que lo pongan como búsqueda, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo pondría, creo que tiene que ver mucho también con la edad o cómo te relacionás con las aplicaciones o lo que sea, ¿no? Como la cantidad de gente que habrá puesto, bueno, Zoom, a ver si me lleva a la página de Zoom, ¿no? A ver si me dice cómo bajármelo, o me dice cómo debo hacer para hablar, ¿no? ¿Cuántas preguntas que habrán sobre Zoom en general? Porque aparte, perdón, ¿qué tal, Florencia? Florencia, Nacho, Florencia. Un gusto. Hola, Nacho. Me imagino que también la búsqueda de Zoom se busca una vez, no buscas 3 veces Zoom. Una vez que ya lo tenés descargado, me imagino, o funciona de otra manera. ¿Sabés que no? Mirá, nosotros tenemos, les voy a dar un dato de color. Hay algunos términos que aparecen con un crecimiento exponencial que nosotros no los ponemos porque realmente no reflejan el espíritu del año. El segundo y el tercer término más buscado en Argentina, ¿saben cuál fue? ¿Cuál es el tiempo mañana? O sea, la gente busca el clima y sigue creciendo. Y así como eso te puedo mostrar cómo la gente busca la página web de su banco. Y la busca 1 vez, 2 veces, 20 veces, la busca en el buscador. O sea, en vez de ir a la dirección que ya la tiene prefijada, o nosotros decimos bookmarkeada, porque la tiene en su bookmark, no, la busca en Google para poder acceder. Así que no me extraña esto de que busquen Zoom en Google y no busquen Zoom o Classroom en una tienda de aplicaciones, porque esta es la tendencia actitudinal que vemos de que la gente utiliza el buscador también para ir a algunas aplicaciones que en realidad tendrías que buscar en otro lado, o para ir a algunas URL o direcciones de sitios que ya los tiene preestablecidos. Sin embargo, los busca en Google porque ese es el hábito que ya adquirió. Sí, bueno, también. Así que bueno. Perdón, eso marca la confianza que le Fabricio, tenés. Florencia. Hola, Florencia. Hola, Fabricio. ¿Cómo estás? También marca la confianza que le tenés a Google. O sea, si haces esa búsqueda es porque está y aparece primero, es porque le tenés más confianza a Google que a tu propia memoria de recordar cuál es la URL, porque podés pifiar y te podés meter en un banco, en un phishing. Pero es loco que también existe esa cosa de, aún sabiendo que lo que estoy buscando es una dirección, la del banco, ir al buscador para ir a... No, en vez de ponerlo adelante, porque vos le decís, a mucha gente le decís, ¿sabés que si lo pones en la barra de Chrome también es como si fuera el buscador? Sí. No, y van al buscador, y también muchos lo tienen de default como página de inicio, ¿no?
Pero bueno, sumamente... Bueno, entonces Zoom. Si no, empezaba a hablar mucho de un montón de otras cosas. Zoom. Después de Zoom, ¿qué sigue? Bueno, Zoom. Hot Sale, Hot es algo Sale, que también está bien. sigue creciendo, que es la gente quiere comprar online. Bueno, el IFE, la vedette de las búsquedas este año también. 9º puesto, Diego Maradona. Quiero aclarar algo, Mario. El corte para poder sacar los términos que más crecieron se hizo el 1 de diciembre, con lo cual ya vemos que había entrado Diego Maradona en el puesto 9, pero yo estoy convencida que si el corte lo hubiéramos hecho, suponete hoy o ayer, estaría más Diego arriba. Maradona hubiera estado un poquito más arriba, porque nosotros tenemos que cortar un día especial para poder pasar estos resultados a las listas globales. Y en el 10º puesto, ANSES. O sea, realmente todo lo que fue la búsqueda de plataformas para hacer trámites a distancia, el IFE, ANSES, CUNA, ¿no? Todas siglas que tienen que ver con paliativos que el gobierno puso a disposición de la gente para poder sobrellevar este tema de la no actividad o del confinamiento. La gente se volcó al buscador para ver cómo hacía para adquirirlo, qué trámites tenía que gestionar, etcétera, etcétera. Pero no sé si querés que te cuente al menos el top 5 global, para que veas si hay alguna diferencia. Dale, dame global. Global, coronavirus 1, election results. También esto, o sea, es lo que se buscó en inglés y tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, pero a nivel mundial todo el mundo estaba realmente interesado por el resultado. 3, Kobe Bryant. 4, Zoom. ¿Zoom también en Estados Unidos? Sí, señor. Es global, ¿no? Esto es global, esto es todo el mundo. Perdón, el mundo, Son tenés razón, es trillones. global, sí. Ok, Global, Zoom también. todo el mundo que busca en inglés. ¿Cuánto, O sea, acá tenemos cuánto que anciano también- buscando, no? ¿Cuánto por arriba de 50 buscando datos? ¿Qué es el Zoom? No quiero producírselo a mi hijo. No, es importante entender que el ranking global se mueve mucho dentro del mundo, obviamente, angloparlante. Claro. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los países angloparlantes que pueden mover mucho la aguja para poder determinar cuáles son los términos que más crecieron en este idioma. Y por eso aparece el puesto 5º, que es el IPL, que es el abreviado del Indian Premier League. Y acá la población india, cómo presiona para que se disparen algunos términos globales en inglés. O sea, el campeonato de cricket, yo creo que al menos yo no tenía tanta dimensión que podía llegar a mover tanto interés de búsqueda. Pero bueno, el 5º puesto estuvo relacionado con ese torneo, ¿no? De Qué loco, cricket. porque en una plataforma de ustedes también, que es YouTube, también muchas cosas, uno de los canales más vistos es el de series, es de un canal indio, de series indios. Claro. ¿No? Y es uno de los más vistos del mundo. Y vos decís, no tengo ni idea que eso está pasando. Es que es un montón de gente buscando, Mario. O sea, es un montón, es una bocha de gente que está Suseo. usando el Suseo sin ir más Claro. lejos. Florencia, en este 2020, porque recién lo decía Mario, mucha gente grande buscando, ¿fue efectivamente así? ¿Cambió un poco la demografía de la gente que buscó a lo largo de este año, entendiendo que todos estaban encerrados y la computadora era casi la única relación con la que tenían con el mundo? Bueno, te agradezco que me hagas esa pregunta porque la respuesta es no, porque nosotros podemos solamente detectar cuáles son los términos que más crecieron en búsqueda sin perfilar a la gente, sin tener la demografía. Así que, digamos, es como un cálculo. Mario me estaba preguntando, bueno, ¿cómo hacemos estos rankings? Bueno, tenemos un análisis de Google Trends, los datos son anónimos, o sea, lo que vemos es hacia dónde va el chorro de búsquedas y acerca de qué términos, y después hacemos algunas filtraciones de spam, o cuando vemos, por ejemplo, que les contaba, la gente busca el tiempo mañana o clima mañana, y entendemos que eso no refleja el espíritu del año, hacemos ese tamiz y después establecemos los términos más buscados y después algunas categorías. Pero realmente nosotros no tenemos esa información de cuál es la demografía de la gente que buscó. O sea, no lo estamos, en general no lo comunicamos y no lo estamos analizando. Claro. Pero bueno, es interesante ver un poco por qué se movió todo esto. Fíjense, no sé si les interesa, pero en los por qué, que es porque viste que el video arranca diciendo, bueno, este es el año de los por qué, la gente buscó por qué cosas. Ahora, hay un desfasaje total entre lo que es el video global y los por qué de Argentina. Porque Argentina se preguntó mucho el tema de los feriados. No te puedo creer. ¿Por qué feriado? Sí, ¿por qué feriado el 15 de junio? ¿Por qué feriado el 23 de noviembre? ¿Por qué junto o por qué separado?
¿por qué se inventaron los cereales? Y recién el quinto por qué está relacionado con la coyuntura, que es por qué se llama coronavirus, por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer, por qué es feriado el 24 de marzo, y por qué las Malvinas son argentinas, y por qué es feriado el 17 de agosto. Bien, se necesita una clase de historia, ¿no? Claro. Con esto un país podría decir, ok, estamos flojos en... Hay que focalizar en un poquito de quién somos. Viste que a veces le preguntás a alguien y decís, 9 de julio, ¿qué es? ¿Lo de mayo? Estamos en julio, tarado. Malvinas. Ok, Malvinas. No, voy a decir, 9 de julio. 9 de julio, independencia, Claro. es básico. 4 de julio, esa es la de Estados Unidos. Sí, claro. es increíble. Pero bueno, Bueno, hubo un año que en las personalidades del año salió Manuel Belgrano. Fue genial. La gente se volcó a buscar Manuel Belgrano. ¿Y saben ese año por qué había sido? Porque creo que Cristina había dicho que ella, si hubiera sido contemporánea de Belgrano, se hubiera enamorado de él. Y la gente se volcó la gente a buscarlo. va a buscarlo. Exacto, Florencia, exacto. a mí me causa mucha curiosidad casi todo. Te hago una pregunta, quizás es un poco técnica, quizás es una pavada, pero las características que tienen estas palabras o estas búsquedas a lo largo de los años es que en el trend, o sea, aparecen y desvanecen muy rápidamente. En estas búsquedas, ¿ese trend se modificó? Porque coronavirus se sostuvo mucho más tiempo. O sea, se modificó. Antes en una serie aparecía de golpe y de golpe caía, claro, muy abrupto. O sea, ¿es un año atípico o en realidad todo tuvo los mismos picos? No, a ver, en el caso de coronavirus, lo que pasó es que para que se convierta en el término que generó más interés en Argentina, tuvo que tener un pico, pero claramente es un pico que no bajó inmediatamente, sino que la búsqueda de coronavirus tuvo una constante. Ahora, coronavirus encima fue un término nuevo. Vamos a dar un ejemplo. Si yo te digo Diego Maradona, es un término que ya tenía una variable constante, claro, de búsqueda, o Lionel Messi, que tenía una variable constante de búsqueda de alta. Ahora, el término coronavirus, desde lo que fue el descubrimiento... Salís de cero. Claro, hay como un momento cero donde la Organización Mundial de la Salud dijo, esto se llama coronavirus, ¡pum! ¿Entendés? Y nosotros, acá otro criterio para poder establecer estas listas es que nosotros unificamos coronavirus, COVID-19, porque se buscó de diferentes maneras. No todo el mundo busca de la misma forma. Hubo mucha gente que buscó coronavirus, hubo gente que buscó COVID, ¿sí? Entonces esto lo agrupamos para poder establecer que el término que más interés generó en 2020 fue coronavirus. Ahora, en el caso de esta palabra puntualmente, hay una curva que se sostiene, porque esto se fue dando obviamente por olas en la medida que la pandemia fue avanzando en distintas partes del mundo. Eso en cuanto al análisis de coronavirus a nivel global. En el caso de Argentina, había muchas búsquedas relacionadas con coronavirus. Por ejemplo, coronavirus pandemia, coronavirus confinamiento, coronavirus IFE, pero la gente siempre utilizaba la palabra coronavirus. Así que lo que vos ves es, se dispara la curva y después hay una tendencia constante. Me gusta en los cómo, ¿no? Cómo saber si cobro los 10.000 pesos de ANSES, ¿no? Claro, cómo me curo de algo, cómo hacer barbijos, cómo hacer alcohol en gel, cómo... Creo que la verdad que es muy interesante y acá me interesa tu opinión, Florencia, porque bueno, sos una especialista en comunicación, trabajás para una gran compañía, también venís de un background anterior muy interesante. Me imagino que a Google también le interesa, como también los hacen con otros tipos de review, en contar esto, porque hay algo en la gente que le encanta saber cómo buscamos, cuáles son las palabras usadas, quiénes son las personas que se nombraron, y me imagino que cada vez le tienes que dedicar más tiempo. La verdad que está muy interesante, todos aquellos que quieran ver esto, cómo está el trend, cómo puede ser global, cómo es país por país. Supongo que hay un montón de gente, ¿no?, que ha tomado como información de entretenimiento las búsquedas de un año. Lo que pasa es que cuando uno busca, dos cosas muy importantes. Primero, lo hace el anonimato más absoluto, porque hay un momento es un momento muy individual. Cuando vos te sentás frente al buscador y tipeás lo que en ese momento te está viniendo en la mente porque hay algo internamente que necesitas saber. Y segundo, cuando vos buscás hay una intención. Entonces esto es una radiografía sociológica, claro, de las conductas de la gente, inclusive de aquellas que quién sabe no estaría dispuesto a contarle a un amigo o a hacer público. Hay una búsqueda que a mí me llamó la atención, sobre todo el de los que, ¿qué pasó el día que nací?
es el tercer qué del año. La gente quería saber qué acontecimiento histórico sucedió el día en que nació o en el año en que nació, o qué es Vicentín. Entonces te das cuenta que la gente buscó en torno a una agenda mediática de noticias. O volviendo a Belgrano, en los dónde, ¿no? Puesto número 8, ¿dónde nació Manuel Belgrano? Realmente vos te empezás a meter acá y esto sirve para un montón de cosas. Ni que hablar para poder entender cuál es la intención de la gente detrás de una búsqueda. Después tenés, qué sé yo, no sé, las series de televisión, los shows, podés establecer una suerte de rating paralelo. Yo te digo, la serie más googleada del año fue Cobra Kai. Y la segunda, Gambito de Dama, que es la de la historia del ajedrecista. Sí. A mí me parece muy interesante esto, porque en función a qué es lo que la gente buscó en Argentina y en el mundo, cómo se dispararon estos términos, vos podés empezar a deducir y a trazar algunos caminos. Por ejemplo, una estrategia comercial. Por ejemplo, podés desarrollar un contenido. Un dato no menor, este año explotó el tema de la comida. Primero arrancamos con que la gente empezó a buscar recetas saladas. 127% crecieron en pandemia, pero las recetas de cosas dulces crecieron un 300%. Y cuando vos juntás eso, ves qué recetas se buscan, medialunas, pan casero... La número una es receta de medialuna. Sí, más complicada la medialuna, viste que no se hace rápida. Y cerraron las panaderías. Puede ser. Mira... Claro. Vos ves receta de medialuna, receta de pan casero, receta de flan casero, receta de panqueques. Panqueques, les cuento que es un clásico. Todos los años aparece algo relacionado con los panqueques en Argentina. La gente no se lo puede aprender. ¿Cómo hacer panqueques? Vamos, yo lo puedo aprender. Son 3 ingredientes. Lo que pasa es que es un aliado. O sea, esto es re loco, pero refleja lo que vos no querés guardar en tu cerebro. Todas las búsquedas que están ahí es lo que el cerebro deposita en el sistema o en la nube, donde lo quieras llamar. O sea, todas esas búsquedas son necesarias para nuestra cabeza, pertenecen a nuestra memoria, pero es una memoria externa. Eso es fascinante. Sí, bueno, y la idea de Google es que justamente tu cerebro lo utilices no para buscar cosas que están alojadas, sino que el cerebro lo utilices para que esa información la puedas conectar de manera creativa. Esa inclusive es la justificación cuando muchas veces yo he estado en reuniones donde gente me dijo, creo que Google atrofia el cerebro. Y nosotros lo que dijimos, bueno, Google es un aliado de nuestro cerebro para que pueda hacer procesamientos mucho más complejos y creativos y dejar los procesamientos más básicos y más repetitivos a las máquinas y los creativos y experienciales a los humanos. Bueno, yo creo que Google siempre va a tener esa mirada, ¿no? Porque tenemos una forma de habernos basado de cuanto más sé yo, cuanto más conocimiento tengo únicamente yo incorporado dentro de mi cerebro, me convierte en una clase de persona y si tengo que buscarla es como que no soy esa clase de persona. Y supongo que siempre pasa un poco por ahí, pero usamos tantas cosas en la nube hoy en día que la vamos poniendo en la nube que no podemos entender que también el conocimiento lo podemos dejar en la nube. O sea, ¿para qué voy a guardar esto si sé que lo voy a tener siempre a mano, ¿no? Sí. Sí. Después va a estar en verificar la fuente, ¿no? A lo mejor ahí sí el humano afloja un poco y no verifica la fuente y se deja a veces llevar por un montón de otras cosas, pero ya es más una conducta social que la culpa de la herramienta. Pero, Mario, sí. Perdón, no, que esto que vos acabás de decir también lo que generó es una disrupción en la educación. O sea, justamente este año en los colegios y las maestras y las autoridades de los colegios se dieron cuenta que aquel conocimiento que era repetitivo o las clases podían quedarse alojadas en la web, mientras que los chicos, gracias a la digitalización o la virtualidad, estaban en condiciones de desarrollar otro tipo de trabajos, otro tipo de producciones, colaborativos. Entonces, la tecnología en educación este año nos atravesó y generó una nueva normalidad que yo espero, como madre del colegio, que en algunos aspectos la virtualidad en la educación trajo muchísimos beneficios, particularmente para que dejen de tirarle contenidos a los chicos, para que los chicos aprendan de memoria, cuando toda esa información, como vos bien decís, después está bueno enseñarles a chequear
fuentes fidedignas, etcétera, quede alojada en un lugar y que el cerebro y la creatividad de los chicos, de los jóvenes, de los estudiantes, esté puesta en marcha en virtud de otros procesos, que son los que realmente pueden hacer una diferencia. Así que la educación estuvo totalmente atravesada por este proceso de virtualidad y de tecnologización para aprender contenidos y producir. Florencia, y en ese sentido me parece que también el trabajo de Google termina siendo muy importante cuando hay tantas búsquedas relacionadas, sobre todo en este año, con cuestiones de salud, sobre qué poner primero, ¿no? Porque mucha gente va a la primera búsqueda y, como decís vos, la búsqueda de fuentes, a la gente no tenerlo como una práctica habitual, confía en ese primer resultado que ofrece la plataforma. Totalmente, por eso cuando se desató esta pandemia, para la búsqueda de coronavirus, los primeros resultados de búsqueda estaban asociados a fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Hopkins, digamos, todas fuentes fidedignas que aparecían al principio relacionadas con esta enfermedad, ¿no? Muchas veces es muy difícil. A veces le dicen, pero Google, ¿cómo puede ser que Google permita que se indexe información? Recordemos a la gente que la información no la genera Google, sino que Google indexa la información que está alojada en sitios de Internet, en servidores. Y los indexa en función a muchas variables, ¿no? El famoso algoritmo. Yo si pongo coronavirus, los primeros 2 o 3 resultados de búsqueda van a ser iguales a los tuyos, pero los siguientes probablemente no, porque se tiene en cuenta desde dónde estoy buscando, si estoy buscando desde Argentina, si busco en español, mi historial de búsqueda. Entonces todas esas variables alteran los resultados orgánicos de búsqueda. Entonces un poco el algoritmo está adaptado, customizado según los intereses propios de cada usuario. Por eso las búsquedas son distintas. Ahora, hay una responsabilidad, un compromiso de Google para poder darte información rápida, y ahí contestamos una pregunta de antes, ¿por qué la gente busca en Google direcciones que ya más o menos sabe? Porque Google lo que tiene es que cuando vos pones una palabra, el resultado es en microsegundos. Y segundo, porque nosotros, digamos, lo que vamos viendo es que esas búsquedas hay algunas maneras de poder mejorar que el resultado esté más cerca de fuentes fidedignas, dándoles un puntaje que de otras, pero aún así a veces es muy difícil poder tamizar aquellos sitios. Hay sitios apócrifos, hay sitios que hacen phishing, bueno, no sé, es muy difícil tener una policía de Internet. Si bien hay muchos esfuerzos que se realizan y mucha inversión en dinero para que eso cada vez se minimice más, bueno, Internet es anárquico y lo que nosotros tratamos de hacer es dar un poco de orden en esta anarquía, pero sin convertirnos en un policía de Internet. No queremos ser eso. Florencia Sabatini, gerente de comunicación Google Argentina y Cono Sur. ¿Todo eso dice la tarjeta? ¿Tenés tarjeta y dice todo eso? Dice todo eso, me pone un poco incómoda lo del Cono Sur, porque claro, como... Claro, definime Cono Sur, ¿no? Una cosa... Definime Cono Sur, claro, es un poco es incómodo, pero... Claro, a los del norte digamos... dicen del cuadrado del norte, por ejemplo. Claro, está el cuadrado del norte. No, bien. Porque África es un cono sur también. África es como un cono sur también, sí, podría hacerlo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un poco más ancho. Muchas gracias, feliz año. Y antes que nada, algunos están preguntando dónde encontrar esto en el Trends de Google. Pongan en búsqueda. ¿Dónde encontrar? La mejor es búsqueda del 2020 y te aparece. Google.com/trends. Ahí van a ver los globales, los de Argentina. Y si no, busquen en YouTube Year in Search o el año en búsquedas y van a ver el video y lo van a poder compartir en redes, que la verdad que está muy bueno. Me sorprendió que no hayan llegado a incluir lo de Maradona. Estaba previsto en el video global, pero no lo llegaron a incluir porque fue muy sobre la fecha. Gracias, Flor. Felicidades para esta fiesta. Un beso. Buen año. Igualmente. Gracias. Chao.